para hablar. Vamos a esperar un momentito hasta que el otro también me dé señal verde. Yo creo que ya casi empezamos. Pues muy bien. Pues buenas tardes en primer lugar y estamos muy contentos de estar aquí de nuevo. Hoy tenemos un tema apasionante, pero para empezar quisiéramos solo hablar un poquito de dónde estamos. La semana pasada empezamos a hablar de la nueva iglesia que empezó en Jerusalén. Después del día de Pentecostés, y Pedro predica a un montón de gente y 3,000 personas deciden seguir a Cristo. Y ahí empieza toda esta aventura de la nueva iglesia y todo lo que va a pasar con esta iglesia. Semana pasada hemos hablado de varias características de esta iglesia. Entonces, os digo que todos los vídeos están en mi YouTube, que después también dejo un enlace en los comentarios. Y hoy vamos a hablar de un episodio que involucra a Pedro y a Juan. Y es muy entrañable, muy bonito. Y voy a pasar la palabra a Dwight. Muy buenas tardes. Pues si terminamos el último tiempo, pues con una descripción de los nuevos creyentes, un tiempo fantástico, más de 3,000 personas ahora en la iglesia y que estaban unánimes, perseverando juntos en la doctrina de los apóstoles, cantando y comiendo en sencillez y alegría los unos con los otros, ¿no? Una descripción pues fantástica de la iglesia de aquel entonces y debe de ser una descripción verdadera de las iglesias hoy en día. Y gracias a Dios que hay muchas que imitan este ejemplo. También pues hay otras que quizás pues les faltaría algo, ¿no? Pero y es por eso que estamos estudiando, sí. Porque queremos saber qué tenía Jesús en mente al idealizar su iglesia y cómo nosotros nos hemos afastado de este ideal. Y estudiando las escrituras podemos llegar a acercarnos a esta idea. Bueno, nuestra historia en esta tarde, pues hay 3 protagonistas. Uno, pues 2 que ya mencionó Mara, que son los apóstoles Pedro y Juan. Y otro, pues que no tenemos su nombre, pero es un hombre sabemos que es de 40 años y es un mendigo cojo. En aquel entonces, como pues por todas las edades, pues, los siglos, pues había gente, mendigos, sobre todo cojos, que no tienen otra manera de sostenerse, de ganar la vida, de ganar el pan, pues sino de pedir, ¿no? Y entonces es muy interesante. Sabemos que el libro de Hechos algunos lo han llamado pues el ejército de Dios en acción. Y vemos que justo después de esa primera explosión de la conversión de más de 3,000 personas, luego vemos, pues ahora, pues movimiento, acción, ¿no? También habrá, y pues ya empezando en capítulo 4, persecución. Y vamos a ver cómo es otro tema de que los primeros cristianos que enfrentaron con una persecución violenta, fuerte, hoy en día sigue habiendo persecución. Pero bueno, vamos a leer el texto y la historia se puede sacar mucho de esta historia, mucha aplicación para nosotros. Así empezamos, así pues, los primeros 3 versículos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Nos podemos imaginar el escenario aquí. Interesante que aún después de su conversión, de que Pedro y Juan siguen siendo judíos, pero son judíos mesiánicos ahora, son judíos que
han reconocido y han recibido a Jesús como el verdadero Mesías. Y ellos, interesante, quizás por diferentes motivos, pero no lo vieron como conflicto en su nueva fe de seguir yendo pues al templo pues a la hora de la oración para dar gracias a Dios. No lo vieron ningún conflicto. De hecho, vemos luego que la iglesia primitiva se reunía en el templo y también en las casas. No lo veían como, me imagino con ellos, que ahora al ir al templo, el centro de la adoración de los judíos, que era aún mucho más significativa ahora porque habían encontrado aquel que es el centro, ¿no?, de las escrituras. El Antiguo Testamento hablaba de Jesús y ahora para ellos me imagino que ha sido pues una experiencia aún más verdadera y enriquecedora, ¿no? Entonces vemos que ellos pues no lo vieron ningún conflicto y que subieron, justo es interesante que subieron también sabiendo que igual sería una oportunidad ahí para predicar el Evangelio. No nos sorprende. Pablo, luego y los otros, pues, siguieron este ejemplo guiado por el Espíritu Santo, que cuando vemos que Pablo, cuando entraba en una ciudad nueva por Asia Menor o por Europa, donde habían judíos y casi en todas las ciudades grandes había una colonia de judíos, pues tenían su sinagoga. Y Pablo los sábados dice que fue ahí, pues ahí para predicar a Cristo, ¿no? En las sinagogas y sabemos, y luego lo vamos a leer, luego de que, wow, muchos, una gran cosecha de judíos que pusieron su fe en Jesucristo, ¿no? Entonces vemos que, bueno, Pedro y Juan pues están subiendo pues al templo, pasaron al lado de una puerta que se llamaba Hermosa por una razón, que era pues una gran cosa de más de 20 metros de altura, con doble puertas, cubierto de oro, de plata, así era preciosa, o sea, una cosa así, por eso lo llamaron Hermosa, por razón. Entonces, vemos aquí, este hombre aquí, como solía hacer para todos. Nos vamos a imaginar este hombre, 40 años, igual no nos sorprendería que Jesús también pasaba muchas veces delante de él, porque estuvo en lugar, pues quizás en el escenario que ese hombre estaría en Madrid, pues en Puerto del Sol. Pues ahí está, o entrar a la Plaza Mayor, o en la Estatua del Oso, lo que sea. Estuvo en un lugar donde todo el mundo, y Jerusalén, pues que en aquel entonces tenía como 100,000 personas, pues todo el mundo, pues, mira, está ahí este hombre, otro, o sea, y sigue. Interesante que Jesús, sin duda, pasó por ahí muchas veces y no tenemos, pues sabemos que no le sanó. Jesús, me imagino que, bueno, tranquilo, tu tiempo vendrá. O sea, Jesús sabía claro lo que sucedería dentro de poco tiempo, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Nos podemos imaginar, ahora este gran día para este hombre, pues ha llegado. Ha llegado el día. Él, claro, le estaba mirando, pidiendo limosna y así su condición. Y interesante lo que este hombre, pues sencillamente, pues quería pues algo para seguir en su estado. Pero Dios tenía algo mucho mejor guardado para él. Jesús quería pues cambiar su condición totalmente. Jesús quería pues mucho más, ¿no? Entonces, dice así entonces versículos, empezando con versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Igual en ese tiempo el hombre pensaba, porque mucha gente como hoy en día también, mendigo, pues muchos pues se pasan y si hay contacto del ojo, se pasan como si no existieran. Entonces este hombre, cuando Pedro y Juan le fijan atentamente su mirada en él, pues él pensaba, pues algo viene, una limosna y quién sabe, una buena. No sabía, tenías la esperanza, ¿no?
Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Wow. Aquí hay algunas verdades. No podemos dar lo que no tenemos. Pensamos de que si podemos compartir el amor de Dios a otros, cuando no lo estamos experimentando nosotros mismos, muy difícil. No podemos dar lo que no tenemos. No, o sea, si queremos ministrar a otros en el nombre del Señor Jesús y no tenemos la llenura de Él, de su Espíritu, pues no vamos a ir muy, muy lejos. Así que aquí vemos aquí en esta historia aquí, pues dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Interesante, ¿no? Igual Pedro podría haber dicho en el nombre de Jesús, ¿no? Pero dijo claramente, y me imagino que había mucha gente alrededor subiendo al templo. Eso no es fue un evento aislado, no, mucha gente estaba ahí alrededor. Y digo, Jesucristo de Nazaret, ¿por qué dice así? Pues yo creo lo hizo porque antes, bueno, en Nazaret sabemos que eran como un pueblo bueno, dijo alguno de los discípulos, ¿puede algo bueno salir de Nazaret, no? Era como mal visto, un pueblo de paisanos, sí. Y entonces, y fue como casi ridiculizado antes. Y aquí Pedro está diciendo, mira, Jesucristo de Nazaret, que serás sano, levántate y anda. Yo creo que Pedro en ese mismo instante recibió del Espíritu Santo el mensaje. Yo voy a obrar por medio de ti. Claro, es Dios que sana. Pero en aquel instante le dio a Pedro el don de fe, lo cual se describe, se habla más luego en la carta de Corintios capítulo 12, pero que vemos que Pedro en ese tiempo sintió, Pedro no estaba actuando de la carne, no estaba haciendo para hacer un show, ay, mira, yo soy obrador de milagros, ni mucho menos. En aquel instante, yo creo que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, y Juan, pues también, o sea, estaban ahí y dicen, mira, no, 40 años ya es suficiente. Este hombre es su día, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y así sucedió. Dice luego, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Ahora interesante, vamos a escuchar estas palabras, recordando que quien las escribió fue Lucas, un médico. Sin duda, él siendo médico, pues tomó mucho placer en describir este evento, ¿no? Que dice, y al cimiento se afirmaron los pies y los tobillos. ¿Se puede imaginar esto? Este hombre por primera vez en su vida andando. Y dice, y no era suficiente andar. Él dice, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Wow! Fantástico, ¿no? Y sí, no me sorprendería que Pedro y Juan también estaban saltando y junto con él, ¿no? Eso tiene que ser una alegría. Yo hace un tiempo vi, quizás también habéis visto en YouTube, pues un vídeo, han salido muchos, ¿no? Pero por ejemplo, hay un vídeo hay más de uno, hay varios, pero de un niño quizás de un año, dos años, ¿no? Que ha tenido realmente casi estando ciego. Casi no ve nada, ¿no? También lo han hecho, hay varios con el oído de sordos, así. Y claro, lo están resistiendo y tal, y luego finalmente consiguen poner las gafas o el apoyo para huir, y por primera vez en su vida están viendo a las personas, ¿no? Y su cara cambia, o sea, es fascinante, ¿no? Su semblante. O primera vez están oyendo sus padres, ¿no? Es algo
La voz de su madre. Sí, sí, es algo fantástico, ¿no? Y aquí vemos a este hombre, pues, ¿quién no saltaría de alegría? Él sabía que, uy, algo ha venido de estos hombres, yo tengo que seguir. No, él no fue a su, no, yo voy con ellos, se fueron ahí. Nos podemos imaginar que luego se unió a la iglesia, fue discipulado, se puede, sí, nos imaginamos, sí, su testimonio, ¿no? Así que fantástico, ¿no? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Eso, como dije antes, no fue un milagro o algo aislado de las afueras, de todo Jerusalén, todo el mundo sabía que luego vamos a ver en capítulo 4, ya no cuentes mucho. No. Y luego, no hay tiempo obviamente para hoy, pero luego la siguiente parte, pues esto abre la puerta para otro sermonazo de Pedro. ¿Quién? ¿Por qué no? Aprovechando de esto, ¿no? Pero todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocía que era el que se sentaba al pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Wow. Lo que sería para estar ahí, para ver eso en persona, no solamente nos podemos imaginar, pero sí quería decir algunas cosas así de una especie de aplicación, ¿no? Para nosotros, de que Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo, personas siguen siendo curadas en el nombre de Jesús. Y alrededor del mundo, inclusive aquí también, pero en distintos, yo he oído, he hablado y conocido a muchas personas que fueron sanados en un plan, en una manera milagrosa, en esta manera aquí. Fue intervención de Dios. Y hay mucho que podemos sacar como de esta historia, pero una de ellas, de esto de que Dios fue glorificado y y Jesús dijo antes, las cosas que yo he hecho, vosotros vais a hacerlo y aún mayores. Y dijo de que luego que el Espíritu Santo les capacitaría para hacer grandes señales y milagros y señales del poder de Dios, ¿no? En muchos lugares del mundo, al lado por los siglos y hoy en día también, pues se ven el avance del Evangelio acompañado por señales, por milagros y así. No en todas las circunstancias, pero en muchas, ¿no? Personas que tienen sueños, ¿no? De que Jesús les revela y tienen un sueño de Jesús y luego enseguida se dan cuenta de que es Él que le está llamando la atención, ¿no? Ahora, no sé si tienes algo que quieres añadir a esto. Pues un poco hablando de la hora, ¿no? Que estamos, ¿por qué antes no y aquel momento sí? Entonces eso me hace mucho pensar de que a veces muchos de nosotros hemos estado pidiendo algo a Dios por mucho tiempo y no viene la respuesta. Y estamos ahí un poco desanimados porque digo, no, es que Dios no me está viendo o no me está escuchando. Entonces, yo veo en esa historia que Jesús, como dijiste, pudiera haber visto a este señor ahí sentado pidiendo limosna, pero él sabía que habría un mejor momento para que él recibiera la gloria. Es que Dios cuando hace las cosas tiene varios propósitos en mente y a esos propósitos puede ser fortalecer nuestra fe para que otros se fortalezcan viendo lo que ha pasado, o puede ser también para que los discípulos tuvieran esa experiencia, la primera experiencia de ellos en ver los milagros de Dios. Entonces, hay un momento oportuno. Nosotros no sabemos los detalles de esta historia, por qué fue este momento y no fue antes, porque Jesús hacía muchos milagros, pero Dios eligió este momento y que Pedro y Juan estuvieran ahí para hacer, porque había un propósito y se puede ver
muy bien que los discípulos, la fe de los discípulos fue fortalecida este día y que mucha gente vio que Jesús estaba vivo y hizo este milagro. También me gusta hablar sobre el nombre de Jesús, que ellos dicen el nombre de Jesús. Y otro día he escuchado un pensamiento acerca de esto, que nosotros debemos valorar lo que tenemos. El nombre de Jesús es poderoso. Entonces, cuando oramos en el nombre de Jesús, hay un poder, siempre debemos orar en su nombre, pero siempre con la conciencia que su nombre es poderoso para hacer milagros. Y, y cuando veo esas historias, ¿no? De tantos milagros que ha pasado, estoy hablando mucho quizás, No, pero bueno, bien. cuando vemos estas historias de tantos milagros, a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Y por qué no veo estos milagros yo? Y eso es una cosa que me pregunto yo a mí misma. Y yo oro, yo quiero ver milagros en mi vida, yo quiero ver milagros en mi familia, yo quiero ver milagros en la gente que quiero y en mi país. Entonces, yo creo que también es parte de nosotros de buscar los momentos, buscar las personas que necesitan y buscar los momentos de Dios para eso. Y yo quiero, así que podemos hacer una oración en conjunto hoy, empezando, que podamos ver más milagros. Yo sé que COVID-19 ha traído muchas historias que he estado oyendo de diferentes personas. Esas personas son milagros de Dios. Entonces también es muy importante cuando vemos algo, reconocer que Dios lo ha hecho. Sí que los médicos han sido utilizados por Dios para hacerlo. El Señor les ha dado la inteligencia, la dirección para ayudar a las personas que se curen, pero en la última obra, el poder está en la mano de Dios. Y eso es lo que yo he estado pensando al oír esa historia. Estupendo. Bueno, pues estamos llegando al fin, pero para resumirlo, como dijo Omar, ¿no? Pues el tiempo de Dios, el cronos de Dios es importante, ¿no? Y puede que tú mismo, pues ya mucho tiempo hayas estado orando por algo y aún, pues no se ha contestado. Sigamos orando en fe, sigamos orando que la voluntad del Señor sea hecho, ¿no? El Y poder de Dios es igual, sí, no ha cambiado sí, absolutamente nada. sí, lo que vimos, cuando yo leo el libro de Hechos, ¿no? Pues Dios dijo, si Jesús, yo soy, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, ¿no? Lo que sucedió aquí en el libro de Hechos, no hay ninguna razón porque no puede suceder en medio nuestro, ¿no? Y sigue haciendo. Muchas veces en otros lugares que no tanto quizás en el oeste, en Estados Unidos o quizás España, Europa, ¿no? Sí sucede, pero donde se oyen de muchos milagros, algo, o sea, realmente son en el avance de algunos países de Asia o de África, diferentes lugares. No hay explicación para eso, solamente que Dios es soberano. Es que Pero sus milagros tienen sí, propósitos, ¿no? y yo quiero, pues, para terminar, o sea, animarnos, ¿no? Que sean por situaciones de dolencia donde hay realmente necesidad. O sea, si debemos seguir el ejemplo y orar por sanidad, creyendo en fe que Dios en su tiempo, pues, le va a sanar, ¿no? Confiando que siempre que Dios tiene la última palabra, Sí. lo que nosotros le ponemos para Él como algo supernatural para Él es diario, ¿no? No es pensar que es un milagro, algo supernatural. No, para Dios es obra natural de que para ¿De quién sanar, es Él? Sí, sí, todopoderoso. entonces así. Bueno, pues vamos a terminar ese tiempo con una oración. Sí. Esperamos que esa historia pues haya sido de ánimo para ti, para nosotros al leerlo, wow, Nos impacta. así. Y luego vamos a ver ahora, pues para el martes que viene, Dios mediante, pues ahora vemos la entrada, toda la plataforma para la segunda predicación de Pedro. Y wow,
que es como de tener, pues estar sentado en las gradas y mirando cómo esto sucede en las iglesias, ¿no? En la iglesia primitiva. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que sucedió, lo que leemos, que nos podemos imaginar el gozo de este hombre, 40 años ahí mendigando, 40 años cojo así. Y en nuestros primeros instantes que pudo andar y saltar y alabar y wow, y estaba gozoso. Señor, esa es la única manera, dice tu palabra, que Zaqueo cuando bajó del árbol para recibir a Jesús en su casa, que le recibió con gozo. Es que no hay otra manera de recibirte con gozo, porque nos das vida, porque nos sanas, nos restauras, Señor. Padre, yo pido, Señor, por cualquier persona que nos está escuchando en esta tarde, quizás está en una situación de mucha necesidad, haya estado orando por un milagro, quizás para que alguien en su familia venga a conocerte o por una necesidad física. Señor, tú sabes todo lo que necesitamos, Padre. Y ese hombre estaba seguro que lo que necesitaba era una moneda, una limosna. Pero tú tenías algo mucho, mucho, mucho mejor para él. La sanidad física y la espiritual, que ese hombre en ese día experimentó dos sanidades. Así, Padre, te miramos a ti y descansamos en tu gran poder. Y ayúdanos nosotros a que el mismo Espíritu que obró en Pedro y Juan y tantas más personas, Señor, que obre en nosotros, Señor. Y ayúdanos para que no haya nada, ningún obstáculo, ningún pecado, ninguna cosa en nuestra vida que lo está bloqueando, sirviendo como tropiezo, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues nada. buen fin de semana. Sí, nos vemos el martes. Eso. Hasta luego. Hasta luego.